Bueno, lo último que nos queda es comparar dos monedas y ver también la superposición de ellas. En la página inicial, la que vimos al principio, he añadido una segunda moneda de las mismas características, pero es una moneda distinta. También le he añadido las dos imágenes, ¿vale? Si queremos, ¿vale? Para poder comprar. Igualmente le he hecho, lo he procesado en relieve y la he calibrado, porque es la que vamos a comparar. Bueno, nos tenemos que dar a volver. Vamos a esta parte de aquí que pone comparar. Y aquí nos pide que seleccionemos cuál es la pieza A y cuál es la pieza B. Yo puedo comprar lo que yo quiera. Entonces puedes seleccionar lo que tú quieras. En principio, cogeremos la primera moneda, seleccionamos anverso y relieve. A comparar relieve con relieve. Igual aquí la segunda moneda, anverso. Aquí vemos que solo me aparece relieve, porque las otras no las he procesado. Me aparecen en gris porque no la tengo. ¿Vale? Entonces, relieve. Automáticamente me genera la vista de las dos que están calibradas y puedo, igual, puedo girarlas, puedo hacer lo que quiera con ellas, ¿vale? Compararlas. Si no estuviera un poquito más girado o menos girado, pues las compararía. Eh, Me puedo poner rejillas y de esta manera, si yo aumento, puedo comparar como que están calibradas las mismas eh, imágenes. Vemos que está, evidentemente, es mucho menos porosa, está hecho con la misma calibración que esta, ¿no? Vemos que aquí, pues, evidentemente, está más desgastada la moneda, se ve simplemente con esto, ¿no? Igualmente podríamos ver el león, el escudo. Vemos que si lo hemos calibrado bien, debe cortar más o menos, aquí es el caso que se ve que se va un poquito, en los mismos sitios. Como digo, todo más o menos coincide. Esto estaría un poquito bajo. De todas formas, para poder, podemos también volver a calibrar, ¿vale? Tú puedes recalibrar aquí, volver a calibrar, ¿m? Limpiar la calibración actual y calibrarla para que ambas monedas te queden las rejillas iguales. ¿M? En este caso, no lo vamos a hacer, pero vamos, se podría hacer, porque lo que nos interesa es cómo, también puedo medir, ¿eh? Puedo volver a medir dentro de esta moneda, si la tengo calibrada, podría ponerlo horizontal y medir horizontal con lo que yo quiera, ¿no? Y luego medirlo en el B. Eso, como vemos, cada una de las monedas es independiente y puedo mirar por separado. De hecho, como vemos, no están tomadas las monedas con la misma calidad y una se ve mejor que otra. Esta, aunque no parezca más grande que esta, de hecho, cuando veamos la superposición que está aquí abajo, vemos que realmente una es más grande que otra. ¿M? Bueno, aquí podemos hacer lo que queramos, podemos recalibrar para que las monedas y las tramos de rejilla queden exactamente donde a mí me interesa que queden, para poder comparar cuadraditos y ver exactamente cómo va la cosa. Evidentemente aquí lo que vemos es que el punto, porque no está la moneda un poquito deformada, lo que sea, no ha caído justo en el medio. De hecho, aquí vemos que se va un poquito en la calibración. Quizá deberíamos hacerlo un poquito más pequeña y entonces estas rayas subirían. Vamos a intentarlo de esta forma. Mira. La calibración y vamos a calibrar bien. ¿Mm? Vamos a calibrar luego y vamos a darle, por ejemplo, aquí, 25, que es lo que mide, y ajustar, a ver si ahora todavía aquí podemos hacerle para abajo, hacerlo para abajo. Limpiamos calibración, lo vamos a calibrar, ampliamos aquí para eso y vamos a dar aquí abajo. ¿Mm? Justo aquí, a ver qué sucede. Bueno, ahora sí vemos, ahora que hemos cogido ese punto, porque esto quizás sea una sombra, ese es el problema, que hemos cogido ese punto, vemos que sí, más o menos, si ampliamos el león, vemos más o menos que todo coincide, ¿vale?
todo está cortado más o menos por el mismo sitio y ahora podríamos comparar. Podríamos comparar unas cosas con otras. Evidentemente, como vuelvo a decir, la manera es peor que esta, no se ve simplemente simple esta. Esta es una así circular y esta es una porque tiene ya su circulación. Así podríamos comparar cosas que nos interesan. También podríamos ya haber limpiado de puntitos esta para que nos quede como esta. En fin, lo importante aquí, que a lo que vamos, es que ambas monedas las puedo superponer aquí. Como vemos, no coinciden. Entonces he creado un botón donde tú puedes, sin cambiar la calibración, ajustar para que una quede encima de la otra. Y puedes jugar con la opacidad, ¿vale? Tú puedes jugar con la... Esto es el giro, perdón. Pero tú puedes jugar con la opacidad. El de la opacidad está aquí. Tú puedes jugar con la opacidad y verías más una moneda o la otra. 50% para que se vea bien. En caso de que la moneda aún así estuviera una un poquito que vemos, porque vemos que quizás esté una un poquito más arriba que otra, podemos bajarla, moverla un milímetro abajo, la B. Si ves, si movemos la B para abajo, son un milímetro para arriba, al lado o para el otro lado, ¿vale? Aquí podemos moverlo para arriba, ¿ves? Y un poquito para allá. Y ahora sí vemos que la C nos queda una encima de la otra. Ahora, pues, si nos fijamos en el 5 y yo muevo un milímetro para allá, si veo que si muevo el 5 vemos que la C aquí, la S se mueve, ¿no? Depende de lo que queramos ver, pues, porque, entre otras cosas, una moneda mide, aunque hemos ajustado el tamaño, digamos, de las dos calibraciones que hemos hecho, a la hora de verlo, puede que, como vemos, una esté un poquito movida respecto a la otra. Podemos ir moviéndola simplemente para comparar con esto. Esto lo que baja es 0,1 milímetros para el lado que yo quiera. ¿No? De tal forma que así pues, puedo comparar el escudo, ver si algo, si tiene eh, una doble acuñación o lo que yo quiera, ¿no? O sea, una forma de compararlo poniendo ves, aquí, se doy para arriba, ves que el 5 cae perfecto uno encima de otro. Sin embargo, la C, pues que se desplaza. Y como digo, es una forma de ver pues, pequeños matices que de otra forma no podría ver. Evidentemente, en todo, incluido aquí, podremos poner rejilla para medir, podemos eh, medir, hacerlo girar, lo que yo necesite, tanto en un lado como en otro. Y como ves, la calibración que yo tenía inicialmente no se ha movido, porque el hecho de que yo haya hecho que las dos monedas coincidan, aunque tuvieran una resolución distinta de imagen. Y en principio este sería el programa, ¿vale? Evidentemente puede haber distintos tipos de errores o fallos que, bueno, se podrán corregir en un futuro. Y con esto es todo. Muchas gracias.